En septiembre del año 386 después de Cristo, un hombre joven nativo del norte de África que había sido profesor de filosofía en Milán y en Italia por ya varios años, en septiembre del 386 este joven se sentó a llorar en el jardín de su amigo Alpius, contemplando la inmoralidad que gobernaba su vida y que destruía su vida. Se sentó a llorar cuando de repente escuchó la voz de un niño en una casa vecina que decía: tómalo y lee, un juego popular de la época. Y este hombre, entendiéndolo como una invitación divina, vio un rollo de Romanos que providencialmente se encontraba allí a su lado, lo tomó, sus ojos se posaron sobre Romanos 13, versos 11 al 14, que dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Al leer estas palabras, este joven fue perforado por el Espíritu Santo y una convicción llegó a su corazón hasta lo más profundo, y en ese momento a quien conocemos hoy como San Agustín se convirtió al cristianismo. Interesante, poderoso el mensaje que encontramos en las páginas de esta epístola. Otra fecha importante: en agosto del año 1515 después de Cristo. En esta ocasión se trata sobre un joven monje de la orden de San Agustín. Había sido consignado a la Universidad de Wittenberg en Alemania para dar clases de la Biblia. Ya había dado sus primeras lecciones sobre los Salmos, y en agosto del año 1515 este monje de la orden de San Agustín estaba preparando su primera lección sobre Romanos precisamente. Habiendo estudiado leyes en su juventud, en sus primeros años, este hombre tenía una mente de abogado, ¿no? Y tenía una noción de la ley y la justicia bien severas. Y estudiando para su primera lección en Romanos, el verso 17 del capítulo 1 lo consternó por completo, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este hombre no podía comprender de qué manera la justicia de Dios podía producir fe y revelarse para fe y resultar en algo bueno para nosotros, porque somos pecadores. Tras días de meditación y de estudio, halló una nota de San Agustín en alguno de sus escritos que decía que cuando Pablo habla de la justicia de Dios en Romanos 1, no se refiere a aquella justicia por la que Dios mismo es justo, sino a aquella justicia que Dios le regala a aquellos que ponemos nuestra confianza total en la justicia de Jesucristo. Escribió en su diario ese mismo mes: sentí que había vuelto a nacer y que había atravesado las puertas abiertas del paraíso. Toda la escritura cobró un nuevo significado, y si antes la justicia de Dios me había llenado de odio y amargura, ahora se había vuelto inexplicablemente dulce. Este pasaje de Pablo, escribió él en su diario, se volvió mi entrada al cielo. ¿Quién escribió esto? Martín Lutero. Martín Lutero nació de nuevo en esa ocasión y la reforma comenzó en su corazón. Tercera fecha importante sobre este libro: miércoles 24 de mayo de 1738. Y me llama la atención que es un miércoles, porque hoy es un miércoles también. 24 de mayo de 1738. Un ministro ya ordenado en la iglesia de Inglaterra estaba confundido acerca del significado del Evangelio y buscaba una experiencia genuina de salvación. Tenía dudas con respecto a su seguridad de salvación. Y este día, miércoles 24 de mayo de 1738, escribió en su diario: hoy fui de mala gana a una reunión en la calle Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cerca del 8:45, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente cálido. Sentí que al fin confiaba en Cristo solamente,
para mi salvación. Y una seguridad me fue dada de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. John Wesley fue salvo esa noche. Y esa es la carta que hoy está delante de nosotros. Si te he leído estas cosas es porque quiero que vengamos a ella con expectativa, con hambre, con la necesidad de nuestro corazón por delante, porque Dios puede suplirla a través de las páginas de este libro. Se ha dicho acerca de Romanos que deleitará al amante de la lógica y cautivará la mente del genio, pero que también puede darle lágrimas al alma humilde y también puede refrescar y enriquecer la mente del sencillo. Te derribará a las profundidades de la desesperación, pero después te levantará a alturas insospechables de paz y de gozo. Te despojará de tus vestiduras en el jardín del Edén, pero después te vestirá con elegancia eterna en la cruz del Calvario. Ese es el libro que vamos a estudiar. Y si te parece, vamos a comenzar orando. Hoy solo vamos a estudiar la salutación de esta epístola, los versos 1 al 7. Así que, ¿te parece si lo leemos y oramos? ¿Estás emocionado? Que hoy sea la cuarta fecha importante, ¿no? Miércoles 2 de mayo de 2012. Vamos a leer esta porción, versos 1 al 7, y vamos a encomendar este tiempo en sus manos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito Señor, gracias por darnos la seguridad de las Escrituras, Señor. Gracias, Señor, por haber de antemano anunciado lo que tú harías, Señor, para salvarnos, para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo, Señor. Y gracias por haber el día de hoy permitido que nos reuniéramos para recordar estas cosas. Yo te ruego que nos des un corazón sencillo, Señor. Que aquellos que vienen aplastados bajo el peso de la culpa, Señor, puedan encontrar por la fe que es en tu Hijo Jesús hoy paz y gracia, Señor. Gracia y paz. Te pido, Señor, que seas tú quien nos guíe a toda verdad y que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias por esta epístola. Te pedimos que hoy tú nos hables a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Veremos en el verso 1, vemos al autor de la carta, este siervo de Dios, que es Pablo, ¿no? Me encanta. Realmente hemos tenido una introducción a la vida del apóstol Pablo en todo el libro de los Hechos. Y para este punto creo que no hay necesidad de explicar quién es Pablo, ¿verdad? Ya es tan familiar para nosotros que es casi un amigo, casi como uno de nuestros pastores. Y sin embargo, es interesante la manera con la que Pablo se presenta. Pablo va a sacar, déjame decirlo de esa manera, va a sacar sus credenciales para que la gente que está a punto de leer esto sepa quién es el que está escribiendo este mensaje y qué tan digno de importancia y de atención es lo que tiene que decir. Y Pablo se presenta con 3 títulos: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Y el primer título es muy interesante. Parece que Pablo, de entre todas las cosas que pudiera decirnos, aquella de la que más se enorgullece y aquella que considera tan importante que debe ir por delante de las demás, es siervo de Jesucristo. Y hay algo que a mí me molesta un poco de cómo nuestra cultura puede empañar el significado original de una palabra. Porque el día de hoy un siervo no tiene exactamente el mismo significado que la palabra original que Pablo ocupa aquí. Pablo se presenta literalmente como esclavo, doulos o doulos, ¿no? Y de repente la idea de un siervo
Aún dentro de nuestra cultura cristiana, ¿no?, ha tomado una connotación como distinta de la original. Yo he escuchado a gente hablar acerca de algún pastor o algún maestro, refiriéndose a ellos como un siervazo del Señor. ¡No, hombre, qué bárbaro! Sin embargo, no hay lugar para ese tipo de presunción al portar el título que Pablo está ocupando aquí. Es decir, no es como que Pablo pueda decir, este año yo fui propuesto para el esclavo del año de Jesucristo. No, es una chulada de siervazo, ¿no? No, Pablo no tiene eso en mente. Siervo significa esclavo. Y no hay absolutamente mérito alguno en alguien que se presenta como esclavo, porque es alguien que ha sido comprado. Y este título de esclavo no puede separarse de una relación con alguien que es por completo su dueño. Pablo está diciendo que antes que todas las cosas, antes de ser maestro, antes de ser un rabí, antes de ser una mente brillante, el mejor misionero de toda la historia probablemente, Pablo es propiedad de Jesucristo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Acaso Pablo siempre vivió como un siervo, un esclavo de Jesucristo? No siempre fue así. Hechos capítulo 9, solo vamos a refrescar nuestra memoria, cómo sucedió esto, ¿no? En Hechos capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, es decir, este mismo personaje, Pablo, ¿no?, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo va a Damasco precisamente a arrestar a los hombres y mujeres que son esclavos de Jesucristo, que se dicen propiedad de Jesús el Mesías. Y Pablo respira amenazas y muerte contra ellos. Pablo va camino a Damasco cuando de repente le rodea un resplandor de luz del cielo, y el verso 4 nos dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que te pongas por un momento en los zapatos de esta persona. No muy lejos, en el capítulo 8, la Biblia nos dice que Saulo fue el responsable de una decisión colectiva por asesinar a uno de estos hombres que invocan a Jesús como su Señor, a Esteban. Él levantó su mano, él detuvo la ropa de los que iban a apedrear a Esteban, de los que lo hicieron. Saulo sigue en esa misma dirección, y de repente Jesús mismo se aparece a él y le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces son un instrumento punzocortante que se ocupaba para hacer que un animal de carga avanzara, ¿no? Y es una expresión popular en esta época que se ocupaba para referirse a resistir la voluntad de Dios. Sería el equivalente de ponerse a jugar con Sansón a las patadas, ¿no? Vas a perder. No existe otro posible resultado. Pablo está totalmente en contra de la voluntad de Dios en este punto de su vida. Y aquel a quien está resistiendo se le aparece y le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas a Pablo tirado en el piso y escuchando esta voz demandando una respuesta? Pablo solo atina a decir las palabras correctas. ¿Quién eres? Señor. Entiende que aquella voz es la voz del Señor, es la voz de Dios, pero reconoce que no le conoce. Él temblando y temeroso. Pablo en este momento no se puso a cantar, sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Había asuntos pendientes con él. Y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y no creas que Pablo está negociando con Dios. Oye Dios, pues yo soy una persona que conoce muy bien la ley, tal vez te puedo servir a proclamar tu nombre. Digo, si te ayuda, ¿no? Pues creo que no, Pablo no está negociando. No es como que está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Pues, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Te puedo ser útil? No, prácticamente Pablo está diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me muera? Solo dímelo y me muero aquí mismo. Y Dios pudo haberlo hecho. ¿No es así? Dios pudo haberlo hecho. Pablo preguntando, ¿qué quieres que yo haga?
quiero que azotes tu cabeza contra las piedras como hiciste que Esteban, mi santo, muriera. Pablo estaba dispuesto a obedecer cualquier cosa que Dios le dijera. Él, temblando y temeroso, hizo esta pregunta y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Pablo entiende el señorío de Cristo de la manera correcta. Pablo ahora ya no es un hombre con una agenda. No creas que se tomó unos días para pensar ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Solo había una opción: lo que Jesús diga. Y debemos recuperar esta noción del señorío de Jesucristo. Pablo, en esta misma epístola a los romanos, liga la salvación con el reconocimiento de que Jesús es Señor y el rendimiento de nuestra vida y voluntad a su señorío. En Romanos capítulo 10, verso 9, lo conoces: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Pablo se está refiriendo exactamente a lo que sucedió en Hechos 9. Bueno, es este Pablo el que está escribiendo. Es propiedad de Jesucristo. Segundo título con el que Pablo se presenta, verso 1. Él dice ser llamado a ser apóstol. Esta palabra apóstol significa sencillamente enviado, ¿no? Delegado. De hecho, vemos en las 3 ocasiones en las que se registra su conversión en el libro de los Hechos, también se menciona el llamado que Jesús le hace. La última de esas ocasiones es en Hechos capítulo 26, unas páginas atrás. Verso 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y nos dice ¿para qué? Número 1, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Número 2, a quien ahora te envío. Esta palabra es apóstol. Yo te estoy enviando. Me ha aparecido a ti para hacer de ti un testigo, capacitarte como un ministro mío y un testigo de mi persona y de las cosas que yo voy a manifestarte a ti más adelante. Y te envío a los gentiles. Pablo tiene todas las credenciales de un apóstol, ¿no? Y no vamos a... Es ridículo cuestionar si Pablo realmente tiene la autoridad apostólica, cuando aún el apóstol Pedro, no vamos para allá, pero en 2 de Pedro 3, versos 15 y 16, Pedro reconoce que incluso los escritos de Pablo tienen autoridad apostólica. Así que esta carta es absolutamente inspirada por Dios. El último título con el que Pablo se presenta es separado para el Evangelio de Dios. Pablo no vive para otra cosa, sino para el Evangelio de Dios. Y antes que ser llamado a proclamarlo, Pablo ha sido llamado a creer, estudiar, memorizar, meditar, vivir el Evangelio y después proclamarlo. Y creo que nos haría bien a nosotros preguntarnos si estamos apartados para el Evangelio. Si realmente el Evangelio ocupa ese lugar único, ese lugar que el Evangelio no tiene rival. No hay nada que pueda competir con el mensaje del Evangelio. El Evangelio no necesita quitársele nada, corregírsele nada, sumársele nada, y no debe mezclarse con ninguna otra cosa. Pablo entendió que el Evangelio es lo más hermoso que Dios le ha dado a la humanidad y se apartó, se separó para él. En la última parte del verso 1 hasta el verso 2 ya vimos al siervo de Dios, ahora vemos el mensaje de Dios, el tema de esta carta, que es el Evangelio de Dios. ¿Te das cuenta cómo está escrito ahí? El Evangelio de Dios. Verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El Evangelio de Dios. Esa palabra evangelio, probablemente ya lo sabes. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y creo yo que a todos nos gustan las buenas noticias, ¿no? Si yo te dijera que tengo buenas noticias para ti, tal vez capturaría un poco tu atención. Si te dijera que las buenas noticias que tengo para ti son del presidente de la República, a lo mejor me escucharías con mucha más atención.
Si te dijera que esas buenas noticias para ti son de la Lotería Nacional, bueno, a lo mejor hasta un infarto te da ahí, ¿no? Pero ¿qué tal que te dijera, tengo buenas noticias para ti, y esas buenas noticias vienen de Dios para ti? Tenemos que recordar esto. El Evangelio es de Dios. En el momento en el que dejamos de apreciar la belleza, la importancia de este mensaje, deja de tener un efecto en nosotros y de transformarnos. Pablo dice, el Evangelio es de Dios. Es de Dios en su origen. Él es el autor, Él es el consumador de todo lo que se había prometido en el Evangelio. Y algo que me gusta del Evangelio es que no es algo nuevo. Pablo dice, este Evangelio de Dios es el Evangelio que Él, verso 2, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. No es que Dios fue actuando según el curso de los hechos y adaptando sus planes, no. Desde un principio Dios prometió el Evangelio a través de los profetas en las santas escrituras. Dios anunció desde un principio la manera en la que Él planeaba salvarnos. No es algo nuevo, Pablo no lo está inventando. Dios no se lo sacó de la manga al enviar a Jesucristo. Era el plan desde el principio. Hay religiones en las que supuestamente Dios anuncia algo nuevo, ¿no? Dios no ha anunciado nada nuevo. Lo que Dios ha anunciado desde el principio es exactamente aquello que constituye el mensaje del Evangelio. A veces hacemos una distinción y divorciamos el Antiguo del Nuevo Testamento, ¿no? Y pensamos en el Antiguo Testamento como la ley, ¿no? Y pensamos en el Nuevo Testamento como el Evangelio y la gracia. Sin embargo, Pablo dice, el Antiguo Testamento constituye un registro de la promesa del Evangelio. Y este Nuevo Testamento, lo que tú y yo conocemos como Nuevo Testamento, no es otra cosa que el registro del cumplimiento de esas promesas. ¿Cuándo se prometió por primera vez el Evangelio en las Escrituras? Esto es importante, porque Pablo dice, Dios lo prometió antes por sus profetas en las Escrituras. La primera vez que Dios promete el Evangelio, lo hace en Génesis. Acompáñame a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Verso 14. Es muy interesante porque Dios promete el Evangelio en el contexto de la maldición ocasionada por el pecado. Así que de entrada entendamos esto. Estas buenas noticias tienen que ver con el pecado. Tienen que ver con el pecado. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el Evangelio. Mira, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que los teólogos llaman el protoevangelio o el evangelio prometido de antemano. Y Dios no solo promete enviar a la simiente de la mujer, sino que después modela el evangelio en sus acciones en los versos que siguen. En el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas son las consecuencias del pecado. No es que Dios estaba feliz castigando a niños que se portaron mal. Dios advirtió desde un principio, si comes de este árbol morirás. Y esta ley que consistía en un solo mandamiento, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, tenía como propósito simplemente demostrar que el hombre es pecador. Es pecador. El hombre ni siquiera tiene la capacidad de retener la inocencia.
Porque Adán tenía esta posición de inocencia. Era inocente, no había cometido pecado, pero no fue capaz siquiera de retener esa inocencia. Y esto nos enseña que el propósito de la ley es dejar en manifiesto nuestra condición verdadera de pecadores, débiles, incapaces delante de Dios. Y mira cómo Dios modela el Evangelio. Dice, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles y los vistió. Quiero que pienses en esto por un momento. El hombre había pecado. A causa del pecado venían estas consecuencias terribles, pero consecuencias inmediatas fueron temor de Dios, vergüenza, separación de la comunión que tenían con Dios. Y el hombre se sentía desnudo delante de Dios a causa de su pecado. Y lo que Dios hace para remediar esto y que el hombre pueda de alguna manera volver a sentir confianza delante de Él es cubrirlo con pieles. Y no creas que el día de hoy una ropa de pieles sería como, ¿no? Lo presumirías, ¿no? Y dirías, qué rico se siente, qué bien. Bueno, a menos que seas extremadamente ecologista y de Greenpeace o algo así, ¿no? Pero el día de hoy la ropa, ¿no? es un lujo. Sin embargo, quiero que pienses por un instante la experiencia de Adán y de Eva al ver que de la mano de Dios se consumaba la primera muerte de un ser vivo. Y que por la mano de Dios la sangre de este animal inocente, muy probablemente un cordero, era derramada. Por primera vez ellos veían qué significaba morir y lo veían de mano de Dios. Y de pronto esta piel que cubría a este ser vivo, ahora está cubriéndolos a ellos. ¿Puedes ver lo grotesco de esto? Porque eso es lo que se requería para cubrir el pecado del hombre. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. Dios prometió el Evangelio y después modeló el Evangelio al vestirlos con estas pieles. Y de ahí en adelante toda la Escritura una y otra vez apunta a este mismo hecho. El día en el que Dios, hecho carne, derramaría su sangre para justificarnos delante de Él. De modo que tú y yo podemos vestirnos literalmente con la vida de Jesucristo. Ese es el Evangelio, el glorioso y maravilloso Evangelio del que Pablo está a punto de explicarnos todo en esta epístola. Regresando a Romanos, verso 3, vemos el tema del Evangelio. Nos dice que este Evangelio es, desde el verso 3 dice, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio es principalmente acerca de Jesucristo. Y como te decía, desde el jardín del Edén, Dios armó un escenario en el que dejaba ver el plan de enviar a su Hijo. Y a lo largo de toda la Biblia, una y otra vez se repiten las imágenes y los tipos que anuncian con lujo de detalles exactamente en qué consistiría el Evangelio. De modo que Jesús es este Abel, cuya sangre habla mejor que la de Abel. Jesús es este cordero del cual Dios mismo se iba a proveer para que el primogénito no muriera. Es este Isaac que está dócil y rendido ante la ira de Dios para poder perdonar nuestros pecados. Y si hiciéramos una lista de todas las profecías que Jesús cumplió, pero Pablo ha resumido toda la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y termina con su resurrección. Pablo dice acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. Y simplemente la vida física de Jesús, ¿no? Desde que Él nació,
Jesús estaba una y otra vez cumpliendo profecías. Es imposible conocer la Escritura, conocer la vida de Jesús y no llegar a la conclusión de que efectivamente Jesús es el Mesías prometido. Es la encarnación de las promesas de salvación de Dios. Solo quiero leerte algunas. No te voy a dar las citas, puedes googlearlo, te van a aparecer todas, ¿no? Profecías cumplidas en Jesús. Hay quienes aseguran que son más de 300, no vamos a verlas todas, solo quiero mencionarte unas. La Escritura anuncia que sería de la simiente de la mujer, es decir, que no estaría involucrado el hombre en su concepción. Lo vimos en Génesis. Isaías lo repite en el capítulo 9. Nacimiento virginal. La Biblia asegura que él sería israelita, que él sería descendiente de Abraham. Vamos eliminando a muchas personas con estos criterios, ¿no es así? Sería de la tribu de Judá, sería descendiente de David, nacería en Belén, huiría a Egipto, se criaría en Nazaret. Juan el Bautista precedería su ministerio, entraría en un pollino a Jerusalén proclamándose abiertamente el Mesías, limpiaría el templo, le traicionaría a un amigo por 30 monedas de plata. ¿Quieres algo más específico que esto? Es imposible. Sin embargo, Dios da detalles aún cada vez más específicos. Sus amigos le abandonarían, moriría en la Pascua, moriría crucificado, moriría entre dos criminales, oraría por sus verdugos, le darían a beber vinagre, repartirían sus vestidos. La Biblia incluso registra el tipo de conversaciones e insultos que le darían estando en la cruz. No se quebraría un solo hueso suyo, sería enterrado en un sepulcro nuevo. ¿Cuántas posibilidades hay de que alguna otra persona pudiera cumplir todas estas especificaciones? Que no te quepa duda, Cristo, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Y si te cabe duda, Pablo añade este último comprobante de su deidad, que fue declarado, dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿por medio de qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Alguna vez escuché a alguien que, mientras yo le hacía ver todas las profecías que Cristo cumplió, ¿no? Y cómo es imposible que alguien más pudiera cumplirlas, esta persona me dijo, bueno, pues si Jesús sabía cuáles eran las profecías, pues se propuso cumplirlas deliberadamente, ¿no? Y yo, exacto. O sea, un impostor no podría cumplir todas estas, y menos la última, morir y resucitar al tercer día. Y Jesús habló una y otra vez en los evangelios que Él haría exactamente esto. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Todos los fundadores de otras religiones están muertos. Pero nuestro Jesús, nuestro Maestro, nuestro Mesías, venció a la muerte. Antes que vencer la opresión de algún sistema político, Jesús, por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz, tenía planeado vencer a la muerte, al pecado y al diablo para hacernos libres de su poder. En eso consiste el Evangelio. No es una técnica, una filosofía que pretende mejorar tu vida. A la luz del Evangelio no tienes vida. Estás muerto en delitos y pecados. Y el Evangelio es el medio por el cual Dios nos da vida nueva en Cristo. Y es lo que nos dice el verso 5 de Romanos. Dice, por quien recibimos, hablando de Jesús, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A la luz de todo lo que Jesús hizo, Jesús debe ser el objeto de nuestra obediencia amorosa y el objeto de nuestra fe. Ahora, me gusta que Pablo aclara aquí qué se tiene que hacer con la fe. Porque de repente tenemos conceptos de fe bastante liberales, ¿no? Y mientras tú creas en lo que quieras, pues el chiste es tener fe. No es ni siquiera el chiste tener fe.
El chiste es obedecer a la fe correcta. Pablo dice que por medio de Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Ahora, no quiero que nos dejemos un concepto equivocado. ¿Qué significa obedecer a la fe? Obedecer a la fe significa responder a las evidencias que Dios nos ha dado, al mensaje del Evangelio, y responder depositando toda nuestra confianza en los méritos y en la obra de Cristo. Eso es obedecer a la fe. Responder poniendo toda nuestra confianza, ya no en nuestro conocimiento, no en nuestras obras, no en nuestro desempeño, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Y la fe auténtica no solo te va a llevar a confiar en Jesús, te va a llevar a amarle y a obedecerle. Entonces, hemos visto, el autor de esta epístola es el siervo de Dios, Pablo. El mensaje de esta epístola es el Evangelio de Dios. El tema del Evangelio es el Hijo de Dios. Y finalmente vemos en el verso 6 y 7 los destinatarios de esta carta, los llamados de Dios. Verso 6, hablando de esta fe que es para todas las naciones, ¿no? Dice en el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entre las cuales estáis también vosotros. Me gusta esto, porque de alguna manera Pablo está haciendo una distinción entre un público abierto y universal y específicamente aquellos que se encuentran en Roma. Lo puedes ver ahí en el verso 6, hablando de todas las naciones, dice entre las cuales estáis también vosotros. Ese mensaje es para nosotros. Y Dios nos está llamando a algo. Dice el verso 6, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, a pertenecerle a Él. Y yo quiero invitarte a que el día de hoy te asegures de rendirte por completo a Jesucristo. Después de todo lo que hemos visto que Él ha hecho para salvarnos, la única respuesta lógica es rendirnos por completo a quién es Él. A lo mejor hoy sales de aquí con muchas dudas y sabes, está bien, pero no salgas con la duda de si le perteneces o no. A lo mejor sales de aquí sin entender la predestinación. A lo mejor sales de aquí sin entender el propósito de la ley o cómo opera exactamente el pecado. A lo mejor sales de aquí sin entender nada de lo que he dicho y está bien. Pero no salgas de aquí sin la certeza de que te has entregado por completo a Jesús. Si Dios te está llamando a algo, el día de hoy, Dios te está llamando a pertenecerle a Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Sabes? Esa es la conclusión a la que el mismo apóstol Pablo llega. Esta epístola se divide en dos secciones: la doctrinal, de los capítulos 1 hasta el capítulo 11, y la sección práctica en el capítulo 12. Bueno, al final de escribir todas estas verdades gloriosas y majestuosas y profundas en estos 11 capítulos, Pablo termina diciendo: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién le dio a Él para ponerlo en deuda? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entreguémonos a Jesús. Si tu conocimiento de la Biblia, si tu teología, si tu memorización de textos, si tu congregarte, si tu estudiar, memorizar, repasar, cantar, levantar tus manos no te lleva a rendir tu vida por completo a Jesús, es absolutamente en vano. La única respuesta adecuada es pertenecerle a Él. Dios te está llamando a eso. Pero también Dios te está llamando a disfrutar
de su amor. Dice aquí en el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. David Guzik, un pastor de Calvary Chapel, dice, es relativamente fácil convencerte de que eres pecador. Bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Pero dice él, es relativamente fácil convencerte de que eres pecador y de que has pecado. Me gustaría convencerte con la misma facilidad de que Dios te ama. ¿Sabes? Lo hemos escuchado tantas veces, que a veces no nos detenemos a contemplar ese amor. El apóstol Juan dice, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos hechos sus hijos. Dios te ama. Dios te ama. Sal de aquí con la convicción de que le perteneces. Sal de aquí con la convicción de que Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Pablo es el mejor ejemplo de esto. A lo mejor me dices, yo no estoy convencido del amor de Dios porque he hecho tantas cosas malas. Bueno, no creo que le puedas ganar a Pablo. Pablo mismo dice, yo soy el primero de todos los pecadores. Detrás de él va el pastor Héctor Hermosillo, que dice que él es el segundo. Después voy yo. Y después va mi pastor porque él es el cuarto, ¿no? Ya después podrás ir tú. Dios te ama. Dios te ama. Responde a su amor. Todo lo que vamos a estudiar en el resto de esas semanas va a llevarnos a maravillarnos ante lo que Él ha hecho para demostrarnos su amor. A lo mejor tú estás en otra posición. A lo mejor tú dices, yo no puedo creer que Dios me ama porque me han pasado cosas terribles. Sin embargo, la Biblia nos dice de qué manera tú y yo podemos estar seguros de que Dios nos ama. En el capítulo 5 de Romanos, en el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima muestra del amor de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. No midas el amor de Dios por tus circunstancias. No midas el amor de Dios por la cantidad de dinero que traes en tu bolsillo. No midas el amor de Dios por tu salud. No lo midas por esas cosas. Mídelo por la distancia que hay entre las manos extendidas de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí está la prueba irrevocable de su amor. Ya lo ha derramado todo. Y ahí está su amor en el piso. Tan bajo como nosotros hemos caído en nuestros pecados, tan bajo Él vino y pagó el precio para que tú y yo pudiéramos disfrutar de su amor y responder este llamado de venir y ser suyos. Y finalmente Pablo dice, llamados a ser santos. Realmente en el texto original la Biblia dice llamados santos. Llamados santos. Si tú respondes a este amor de Dios en Jesucristo, Dios hace de ti alguien santo. No tienes que luchar por ello. Lo eres por lo que Cristo hizo. Llamados santos. ¿Cómo es que esto es posible? Pablo termina esta salutación diciéndonos cómo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es por gracia, es solamente por gracia. Gracia significa regalo. Y pues, hasta donde yo sé, en todas las culturas los regalos son gratis. Pero no significa que sean baratos. Alguien pagó un precio, ¿verdad? Lo mismo es con la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Tito, se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Es por medio de su gracia y solamente de su gracia que tú y yo podemos tener esta posición de santidad y de amados delante de Él. ¿Cuál es el resultado de esta gracia? Paz. Ese es el orden en el que van las cosas. No puedes jamás experimentar la paz de Dios si no experimentas primero la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Y qué tipo de paz es esta? En Juan capítulo 14,
vemos la respuesta. ¿Qué tipo de paz es esta que tenemos en Jesucristo? Juan capítulo 14, verso 27. Mira esto. Me encanta. Es Jesús hablando la noche que Él fue entregado. Está hablando con sus discípulos y dice: la paz os dejo, y aclara: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz que nosotros tenemos disponible para nosotros en Jesucristo. La paz de Jesús. No puedo pensar en alguien con más paz en este mundo que Jesús. ¿Quieres ese tipo de paz? Está disponible para ti hoy a través de Jesucristo.